revelado, la sorprendente transformación que expuso la verdad oculta de su triunfo en el club. La madrugada apenas comenzaba a desperezarse en Ciudad de México y el aroma de tortillas recién hechas invadía las calles del barrio popular donde vivía Miguel. Con solo 24 años, este joven soñador, criado por su madre, María, una mujer que siempre había trabajado duro, luchaba contra la adversidad en su pequeño puesto de antojitos, en una esquina bulliciosa. De paredes desconchadas y aceras desgastadas, su entorno no prometía glamour, pero ahí crecía su sueño de convertirse en chef en un prestigioso restaurante, un mundo al que parecía estar destinado a no pertenecer. A pesar de su talento natural, las puertas se cerraban una y otra vez. Esa desigualdad social que lo rodeaba era un monstruo que le recordaba su origen humilde y la difícil aceptación en los círculos de poder. Durante las noches, Miguel se debatía entre el deseo de hacer orgullosa a su madre, que siempre le decía que todo esfuerzo tiene su recompensa, y la desesperación que le generaba el ver cómo lo menospreciaban debido a su contexto. Sin embargo, no se dejaba vencer. Su comida era su voz, un canto de autenticidad que resonaba en cada bocado. Entonces, un día, cuando menos lo esperaba, una reconocida influencer apareció en su puesto. Era una mujer de luz, con su smartphone siempre en mano, buscando las delicias auténticas que tanto pregonaba a sus seguidores. «Esto es increíble», exclamó al probar los tacos que Miguel tan cuidadosamente había preparado. Publicó un video de su visita y, de pronto, su vida dio un giro radical. Su nombre se volvía viral, hasta aquellos que lo habían ignorado comenzaron a mirarlo con nuevos ojos. Pero, justo cuando todo parecía estar en su camino, Miguel empezó a sentir el peso de una antorcha ardiente en su espalda. La verdad era dura, muchos de sus nuevos seguidores eran simplemente curiosos. En el club donde siempre soñó trabajar, la envidia de aquellos que se sentían amenazados por su éxito comenzaba a gestarse. «¿De dónde salió este chico?», murmuraban en voz baja algunos privilegiados. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días se volvieron inciertos. Mientras Miguel combatía su ansiedad, su madre lo apoyaba, mirándolo con esos ojos que reflejan tanta esperanza. Pero había una pregunta que no lo dejaba en paz. Tenía una oportunidad de participar en un concurso culinario organizado por el club, y eso lo mantenía despierto por las noches. ¿Debería rendirse a la presión de aquellos que lo habían menospreciado, o seguir siendo el ancla de su comunidad y su esencia? Con una lucha interna desgarradora, Miguel sintió que su vida pendía de un hilo. Mirando a su madre, quien siempre había sido su guía, su corazón se llenó de dudas. ¿Realmente vale la pena dejar mis raíces para alcanzar el éxito? La comunidad a su alrededor guardaba silencio, como si vibraran ante el peso de su decisión. Y así, con todo a punto de cambiar, Miguel se preparó para enfrentar no solo un desafío culinario, sino el más importante de todos, el de su verdadero ser. El día del concurso llegó y la atmósfera del club era electrizante. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en la cristalería como si la misma vida se manifestara en aquel lugar. Miguel respiró hondo, sintiendo el nudo en el estómago. Era un contraste abrumador ante su pequeño puesto, donde el ruido de la calle y el aroma de su comida cotidiana lo habían hecho sentir como en casa. Ahora, se encontraba frente a un jurado que parecía no entender de dónde venía, ni lo que su comida representaba. Al entrar a la cocina del club, el caos era palpable. Los chefs, algunos de renombre, movían sus cuchillos con una precisión casi letal, cada movimiento denotando años de experiencia. En medio de todo, Miguel sintió que la inseguridad comenzaba a apoderarse de él. ¿Estaré a la altura?, se repitió en su mente, mientras comenzaba a preparar su plato. Recordó las enseñanzas de su madre, sus palabras resonando como un mantra: cocina con el corazón, hijo. La comida no solo alimenta el cuerpo, alimenta el alma. Con cada ingrediente que picaba, se esforzaba por infundir amor en su creación. A pesar de las distracciones, el aroma de su mole, un guiño a las raíces que lo definían, se convirtió en su refugio. Los jueces, con miradas críticas, empezaron a acercarse. Sus preguntas lo hicieron sentir expuesto. ¿Qué hay detrás de este platillo?,
preguntó una jueza arrugando el ceño. Miguel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, compartió su historia, su conexión con su comunidad, y como cada bocado era un homenaje a la cocina tradicional que había crecido con él, al finalizar el tiempo, su plato fue presentado. Una pequeña obra de arte que resaltaba no solo con colores vibrantes, sino también con su historia. Miguel sintió que algo dentro de él se encendía, una sensación de pertenencia, una lucha ganada antes incluso de que el jurado probara su mole. Mientras los jueces degustaban su creación, un murmullo recorrió la sala. ¿Cómo pudo lograr esto desde un puesto de antojitos?, preguntó uno de los críticos en alto. Miguel, siempre consciente de las miradas de sus competidores, notó pequeñas sonrisas de aprobación entre algunos. Esa chispa de curiosidad comenzó a romper las barreras de los prejuicios que lo habían rodeado. Finalmente, llegó el momento crucial, la anunciación del ganador. Miguel sentía que el tiempo se dilataba, su mente viajando entre la esperanza y el temor. Entonces, la voz del presentador resonó en el aire, y el ganador es Miguel. La sala estalló en aplausos, pero él se sintió muy pequeño en medio de aquella multitud. Era un triunfo anhelado, pero no solo por él, sino por todos aquellos que habían creído en su talento. Se volvió hacia su madre, quien lo miraba con lágrimas en los ojos, el orgullo bañando su rostro. En ese instante, supo que había valido la pena luchar. Sin embargo, el eco de la celebración se ahogó en los susurros que lo rodeaban. Aunque había ganado, una sombra se alzaba sobre su triunfo. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿qué pasaría ahora? La fama era una espada de doble filo, mientras Miguel se perdía en la euforia. Una figura en la oscuridad lo observaba con intensidad, un rostro que había visto en el club antes. En su mente, una estrategia comenzaba a tramar, una oportunidad que podría resultar en la caída de su repentina gloria. ¿Qué pasará si su verdadera origen se revela?, pensó con una sonrisa intrigante. Miguel, inmerso en su celebración, no lo sabía, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El bullicio de la celebración continuó, pero para Miguel, todo parecía desvanecerse en segundo plano. Las risas y las palmas se convirtieron en un eco lejano mientras su mente intentaba procesar la magnitud de lo que había conseguido. Había pasado de ser un simple vendedor de comida en la calle a ser el ganador de un concurso que lo colocaba en el centro de atención. Sin embargo, el sentimiento de alegría se entrelazaba con una inquietante sensación de vulnerabilidad. Realmente estaba listo para lo que venía. Muy pronto, el anfitrión del evento se acercó a él, sonriendo ampliamente. Miguel, tu historia ha conmovido a todos aquí. Eres un héroe para muchos, le dijo, mientras otros competidores lo miraban con una mezcla de admiración y resistencia. Miguel, apenado, apenas supo cómo responder. El mejor halago le llegó de un viejo amigo de su barrio, que había venido a apoyarlo. Felicidades, hermano. Siempre supimos que llegarías lejos. Le gritó entre la multitud. Sin embargo, más allá de la alegría, Miguel comenzó a sentir la presión. La fama no solo traía aplausos, también envolvía la amenaza de ser juzgado y expuesto. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien decidiera rasgar la ilusión que había construido con tanto esfuerzo? Esa inquietud lo convirtió en una sombra de sí mismo. Mientras la noche avanzaba, notó a la figura oscura en una esquina, un rostro vagamente reconocible, observando detalladamente desde la distancia. Era un periodista delgado, conocido por su ojo crítico y besos en su pluma afilada. Miguel lo había visto en el circuito gastronómico, siempre buscando la próxima gran historia que podría escandalizar o elevar a un chef. Esa mirada intensa no se le iba de la cabeza. La gente lo rodeaba, pero él sentía como si estuviera en una burbuja, completamente aislado. La figura lo estudiaba, y en esa penumbra, Miguel adivinó que había más de lo que parecía. ¿Cómo podrían ocultar su origen si alguien decidía hablar? La mañana siguiente, el bullicio de la victoria se tornó en titulares inquietantes. De puesto de antojitos a la gloria, una historia de éxito o un fraude. Era el título de un artículo enlistado en una de las publicaciones más influyentes del país. Miguel lo leyó con el corazón en la garganta. La comparación de su trayectoria con chefs consagrados pasó a ser un arma de doble filo. En vez de ser un favor, era un tema que podía fastidiar su ascenso. A medida que pasaban las horas, las redes sociales ardían. Algunos defendían su derecho a la fama, otros cuestionaban la validez de sus logros. En ese mar de opiniones, no tardaron en surgir rumores sobre su pasado. Las viejas historias de su familia comenzaron a aparecer, entremezcladas con esa curiosa figura del club. En casa,
su madre lo notó preocupado. Hijo, no dejes que lo que digan te haga dudar. Lo que cocinas viene de tu corazón. Sus palabras, aunque reconfortantes, no lograron quitar el peso que llevaba en el pecho. La realidad era que el mundo no estaba listo para aceptar a un chico de un puesto en la calle como un ícono culinario. Cuando Miguel intentó salir de su habitación para encontrarse con su gente, una oleada de dudas lo paralizó. Pero no había marcha atrás. Tenía que enfrentar la verdad no solo de su comida, sino de su propia historia. Las luces que una vez le sonrieron ahora parecían briladas por la incertidumbre. Y ahí, con el aliento tembloroso y la mirada fija en la puerta, supo que debía ser valiente. Miguel no iba a dejar que alguien destruyera lo que había labrado a fuego lento. De pronto, su teléfono vibró en la mesa, era un mensaje de texto de uno de sus competidores. ¿Te gustaría hablar? Hay algo que debes saber. Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué más podría salir a la luz? Sin tiempo para pensarlo más, apretó el teléfono con firmeza, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaba listo para descubrir los secretos que podían cambiar todo lo que sabía sobre su victoria? Miguel miró la pantalla del teléfono, las palabras del mensaje ardían en su mente. Tomó una respiración profunda antes de contestar. ¿De qué hablas?, envió. Sus dedos temblaban levemente. La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. No tardó en recibir una respuesta, casi instantánea. Es mejor que hablemos en persona. Te veo esta tarde en el café de la esquina. El tiempo se detuvo mientras Miguel se debatía entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué podría revelarle su competidor que podría cambiar su mundo apenas empezando a florecer? Decidió que debía conocer esa verdad, sea cual fuera. La idea de un nuevo secreto alimentaba la tormenta en su interior. Sería otro ataque, otra manera de desacreditarlo, o algo más. En el café, la luz era más cálida y acogedora que la frialdad de su hogar. Miguel se sentó en una mesa pequeña, mirando por la ventana mientras la gente pasaba sin saber de sus dudas internas. Su corazón latía con fuerza, y cada vez que la puerta se abría, sentía que podría ser su perdición o su salvación. Finalmente, su competidor entró. Era un chico que había competido en la misma categoría que Miguel, pero había terminado en el segundo lugar. Se acercó, con una expresión seria y un aire de confidencialidad. Miguel le hizo un gesto para que se sentara. Gracias por venir, dijo el chico, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Mi nombre es Carlos. Escuché cosas sobre la historia detrás de tu triunfo no son buenas. Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la inquietud apretándole el estómago. Hay alguien que ha estado buscando cómo exponerte. Sabía que tu ascenso a la fama iba a provocar reacciones y se está moviendo entre las sombras. La figura que viste en la celebración es parte de eso. Se rumorea que tiene acceso a información que puede arruinarte. Miguel cerró los ojos un momento, gracias a sus palabras. ¿Por qué me avisas? ¿Qué ganas con esto?, inquirió. Porque creo que todos merecemos una oportunidad. Quiero que sepas a lo que te enfrentas. No estoy aquí para atacarte, solo quiero asegurarme de que estés preparado. La realidad es que ellos se alimentan de la controversia. Y tú eres su próximo objetivo. La confesión de Carlos lo llenó de una mezcla de agradecimiento y desconfianza. Era una revelación que podría cambiar la percepción que tenía de su éxito. Había creído que su lucha personal había terminado, pero parecía que esto era solo un nuevo capítulo más complicado. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Miguel, la voz apenas un susurro. Prepárate para defenderte, pero también reflexiona sobre lo que quieres. Si ellos se lanzan, ataca primero. Y recuerda que no estás solo. Hay más gente que te respalda de lo que crees, le aconsejó Carlos. Mientras Miguel se sumía en el mar de pensamientos, vio una figura en la ventana. El periodista. Su mirada afilada se concentraba directamente en él. En ese instante, comprendió que su historia no solo era suya, sino que también formaba parte de un ciclo más grande, una lucha que trascendía su origen. Antes de que pudiera procesar todo, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje indeseado. Hoy a medianoche, se revelará la verdad sobre el chico de la calle. No se lo pueden perder. Miguel sintió el sudor frío recorrer su espalda. Tenía que actuar rápido. ¿Cómo podría proteger lo que tanto había luchado por construir? Con el corazón en la garganta y un nuevo impulso, se levantó de la mesa y miró a Carlos. Tengo que regresar. Hay mucho en juego, y con esos pensamientos,
comenzó a caminar hacia su próximo objetivo. La batalla apenas comenzaba, y el enfrentamiento con la verdad se acercaba a pasos agigantados. ¿Cómo podría transformar su historia de vulnerabilidad en una historia de triunfo y resistencia? El aire de la noche era más fresco de lo que Miguel esperaba. Las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas nerviosas en la distancia, mientras su mente daba vueltas a las palabras que le había confesado Carlos. La verdad estaba al borde, pero él no sabía si estaba preparado para enfrentarla. Cada paso que daba hacia su hogar parecía agudizar la tensión en su pecho. El mensaje del periodista seguía reverberando en su cabeza. Hoy a medianoche, se revelará la verdad sobre el chico de la calle. ¿A qué verdad se refería? Miguel sentía como si una sombra lo siguiera, siempre un paso detrás, lista para arruinar lo que había construido. Al llegar a su edificio, un golpe de adrenalina le hizo acelerar el paso. Sabía que debía hacerse preguntas difíciles. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Y qué secretos escondía su propia historia? Con cada escalón que ascendía, un nuevo fragmento de su pasado se revelaba en su mente. Recordó cuando había comenzado a vivir en la calle. Tenía apenas 10 años, sin hogar, sin un rumbo claro. Cada día era un desafío. Había aprendido sobre la supervivencia, pero también sobre el deseo de un futuro mejor, más brillante. Aquellos días habían forjado su carácter, sin embargo, ahora cada uno de esos recuerdos parecía un arma que podría volverse en su contra. Con el corazón latiendo con fuerza, entró en su departamento. Las paredes estaban cubiertas de fotos de sus logros. Miró su trofeo más reciente y sintió un ardor, una necesidad urgente de protegerlo. No iba a dejar que alguien arruinara todo por lo que había luchado. Tomó su teléfono y comenzó a buscar informaciones sobre el periodista. La búsqueda fue rápida y reveladora. Había artículos antiguos sobre él, pero también menciones de una red que parecía atreverse a hurgar en la vida de las personas. Miguel se dio cuenta de que su éxito reciente lo había puesto en la mira de aquellos que disfrutaban acorralar a los vulnerables. Fue entonces cuando decidió que era hora de tomar el control. Necesitaba contar su historia antes de que alguien más lo hiciera. Con cada tecla que pulsaba, un nuevo plan comenzaba a tomar forma. Un video, una declaración sincera, algo que cambiara la narrativa. Miguel sabía que tenía que enfrentar su pasado, no para avergonzarse, sino para empoderarse. Sumido en sus pensamientos, escuchó el sonido del timbre. La adrenalina le recorrió el cuerpo. ¿Quién podría ser a esta hora? Cuando abrió la puerta, la angustiosa figura de Carlos se plantó frente a él. Vine a advertirte, dijo Carlos, respirando con dificultad. He estado investigando, hay más en juego de lo que imaginé. Miguel frunció el ceño, preocupado. ¿Qué estás diciendo? Hay alguien que no solo quiere exponer tu historia, quiere destruirte. Y ese periodista está más involucrado de lo que creemos, respondió Carlos, sus ojos reflejaban la misma inquietud que Miguel sentía. Escuché rumores de que hay fotos. Imágenes que pueden cambiar todo lo que has construido. Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. El mundo de Miguel se vino abajo en un instante. Cada logro, cada esfuerzo, estaba en peligro de desmoronarse. La rabia y el miedo chisporrotearon dentro de él, pero también una chispa de determinación. Tenía que actuar, no solo por él, sino por aquellos que habían creído en su historia. Necesito que me ayudes, dijo Miguel con voz firme. Juntos, vamos a desenmascarar la verdad. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, el peso de la inminente revelación caía sobre ellos. Con un plan en mente y una luz de esperanza encendida, Miguel y Carlos se preparaban para el enfrentamiento que cambiaría su vida, pero, en el fondo, la pregunta seguía resonando, ¿sería la verdad un alivio o una condena? Y, aún más importante, ¿quién sería el verdadero vencedor en esta batalla que apenas comenzaba? Miguel y Carlos se sentaron a la mesa, sus rostros iluminados débilmente por la luz de la lámpara. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de Carlos aún retumbaban en la mente de Miguel. ¿Qué fotografías podrían contener secretos tan devastadores? Sabía que el tiempo se agotaba. Debemos conseguir esas fotos antes de que el periodista las haga públicas, dijo Carlos, rompiendo el silencio. He encontrado una pista. Se rumorea que están en el antiguo club donde solías pasar el tiempo. El club. Un lugar donde Miguel había bajado la guardia, donde la unión entre los que habían vivido en la calle ofrecía un escape, pero también un punto vulnerable. Su corazón palpitaba con fuerza apenas recordando ese antro de luces tenues y música ensordecedora. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Miguel,
sintiendo una mezcla de temor y nostalgia. La fuente que me habló mencionó que ahí hay más de lo que parece. Ese periodista no es solo un reportero. Es un manipulador que juega con el sufrimiento ajeno para su propio beneficio. No le importa a quien tenga que lastimar. Carlos le sostuvo la mirada, sus ojos llenos de seriedad. Miguel se preguntó si debía volver allí, a ese lugar que representaba tanto de su pasado. Pero sabía que no había elección. Si quería proteger su presente, necesitaba enfrentar sus sombras. Vamos, dijo, tratando de dar un aire de confianza a su voz. Si eso es lo que se necesita, no puedo quedarme aquí sentado esperando a que destruyan todo lo que he construido. Mientras salían del departamento, la noche se sentía más oscura, más pesada. Las luces de la ciudad que antes parecían luciérnagas ahora eran frías y distantes. Miguel se sintió atrapado entre dos mundos, el pasado que había luchado por dejar atrás y el futuro que se veía desvanecido por rumores y amenazas. Al llegar al club, el sonido de la música vibraba a través de las paredes. La entrada estaba llena de sombras y ecos de risas, un recordatorio de memorias que calmaban su alma a la vez que la atormentaban. Miguel sintió un escalofrío subir por su espalda. Ambos cruzaron el umbral y el ruido del lugar les envolvió. Reconoció las caras de algunos viejos amigos, otros de la calle que habían tomado caminos diferentes. La pista del periodista podía estar en cualquier lugar. Miguel necesitaba actuar con rapidez. Voy a ver si puedo conseguir alguna información, sugirió Carlos, acercándose a unos conocidos, dejando a Miguel solo y vulnerable en el centro de aquel mundo. En ese instante, Miguel sintió la incomodidad del lugar. Dudas lo invadieron. ¿Se había convertido en un extraño en su propia historia? Fue entonces cuando algo llamó su atención, un grupo en una esquina, murmullos y miradas furtivas. Con el corazón acelerado, se acercó. Él está buscando algo que no deberías tener, susurró una voz, atrayendo su atención. Una mujer de cabello despeinado lo miraba fijamente. Ese periodista no solo dispara a ciegas. Él sabe más de lo que parece. El sudor le empapaba la frente mientras el gesto de la mujer le advertía sobre la gravedad de la situación. Miguel sintió que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. ¿Qué sabe sobre él?, preguntó, su voz apenas un hilo. Lo suficiente para saber que su intención no es solo publicar. Es acabar. Él sabe sobre tu pasado y quiere usarlo en tu contra, respondió la mujer, con la mirada fija. Esa revelación que esperan cambiará todo. Miguel tragó saliva. Sus esfuerzos, su lucha, todo se reduciría a un escándalo. En su pecho creció una furia ingente, pero también una determinación inquebrantable. No podía dejar que eso sucediera. Mientras la mujer hablaba, sus ojos se abrieron a un nuevo horizonte. La búsqueda de la verdad no era solo sobre él, era sobre transformar el dolor en fuerza. Pero el tiempo no estaba de su lado. Carlos regresó y al verlo acercarse, Miguel supo que tenían que correr. Necesitamos movernos. Es hora de enfrentarnos a la verdad y prepararnos para lo que venga, dijo, con la resolución aferrada a su voz. Mientras salían del club, el reloj marcaba el final de un capítulo y el inicio de otro. Miguel se dio cuenta de que estaba pronto a ser parte de algo mayor. Un enfrentamiento que no solo podría cambiar su vida, sino la de todos aquellos que alguna vez habían sido olvidados. Sin embargo, al girar la esquina, un destello de luz iluminó el oscuro callejón. Era una cámara y la figura del periodista asomándose en la penumbra. Miguel, gritó con un aire de burla. No te escondas. La verdad tiene una manera muy especial de salir a la luz. La batalla apenas comenzaba, y cada segundo era crucial. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar su nombre. La voz del periodista resonaba en su mente como un eco aterrador. Instintivamente, buscó una salida, pero el callejón se sentía como una trampa rodeada por sombras amenazantes. Carlos, al darse cuenta del peligro, se colocó al lado de Miguel, su expresión firme, lista para actuar. ¿Qué hacemos?, preguntó Carlos, su voz baja pero tensa, consciente de que estaban expuestos. Miguel respiró hondo y tomó una decisión instantánea. No podemos dejar que hable. Si tiene esas fotos, esto se convierte en algo más grande que nosotros. El periodista sonrió, un destello de malicia en sus ojos. ¿Pensabas que podrías escapar de tu pasado, Miguel? Este es el momento en que todo lo que has construido se desmorona. Con una llamada,
Ya tengo a todo el mundo mirando. Una sombra de ira se cernió sobre Miguel. Eres un monstruo, gritó, sin poder contener la rabia que ascendía en su pecho. No puedes jugar con vidas así. La figura del periodista se quedó inmóvil, observando cada movimiento de Miguel, disfrutando de su incomodidad. La mujer del club había dicho que su intención era acabar con él, y ahora ese plano parecía más real que nunca. Con una mezcla de miedo y deseo de luchar, Miguel sintió que el último hilo de su cordura se tensaba. Tal vez haya otra forma de proteger lo que tienes, sugirió el periodista, con un tono serpentino. ¿Podrías darme algo a cambio? Una historia exclusiva. Miguel frunció el ceño. ¿Acaso crees que negociar contigo es una opción? No me interesa ser parte de tu espectáculo. Te haré una oferta que no podrás rechazar, insistió el hombre, acercándose lentamente, como un depredador que acosa a su presa. Un trato, Miguel. Tú me das algo que los medios querrían escuchar y yo guardo silencio sobre esas fotografías. La tensión en el aire se tornó irrespirable. Miguel intercambió miradas rápidas con Carlos, buscando otra forma de escapar de aquel laberinto. Una idea le cruzó la mente, y aunque la duda lo acechaba, un resquicio de esperanza iluminó su corazón. ¿Qué tal si te doy una versión que nunca saldrá de mi boca?, propuso Miguel, intentando mantener la calma mientras las palabras se formaban rápidamente en su cabeza. Te doy la historia de cómo sobreviví, lo que pasé en el pasado, lo que significó para mí salir de la oscuridad. ¿Quieres una historia de sufrimiento y redención? Te doy eso, pero no tocarás mis fotos. No hoy, el periodista se rió, como si Miguel hubiera dicho una broma oscura. ¿Crees que la gente quiere escuchar tu desgana? La verdad vende, Miguel. Es lo que quiero, y lo que necesitas mantener bajo llave. De repente, un grupo de personas en la entrada del callejón comenzó a murmurar. Algunos lo miraron curiosos, otros tenían los teléfonos alzados, grabando o transmitiendo algo. La presión aumentó unos grados más, esos murmullos eran peligrosos. Miguel sintió que debía actuar rápido. Carlos, vamos, dijo, haciendo un gesto para moverse. La decisión de salir de ese momento opresivo tenía que ser ahora. No podemos quedarnos aquí, pero el periodista se interpuso, levantando una mano, dispuesta a detenerlos. La próxima vez que te vea, no será tan fácil. Estaré esperando, Miguel. Y no olvides, tienes algo que me pertenece. Miguel hizo un gesto a Carlos y juntos corrieron hacia la salida. Las risas y la música seguían resonando en el club, pero en sus corazones palpitaba la urgencia y el miedo a ser expuestos. A medida que se alejaban, la capital se sentía cada vez más amenazante, un laberinto que conspiraba en su contra. Mientras doblaban otra esquina, algo brilló en el cielo estrellado. Era un destello de luz, era una cámara, pero no era la última que verían. Miguel sabía que el juego apenas comenzaba, y el periodista todavía tenía una carta bajo la manga. Miguel. No creas que te escaparás tan fácil, resonó de nuevo la voz en la distancia. Aquel momento comprometía no solo su futuro, sino también su propia esencia. Miguel se detuvo un instante, respirando lo profundo de la noche, sintiendo que la lucha por su verdad ya había comenzado. El tiempo se deslizaba, y su amor por la libertad lo impulsaba a sanar viejas heridas, pero las sombras que los acechaban prometían volver. La verdad tenía más secretos de los que esperaba, y cada paso que daban los llevaba más cerca de un desenlace que podría destruirlos a todos. ¿Estás listo?, preguntó Carlos, preparándose para continuar. Lo estaré, respondió Miguel con determinación. Debemos descubrir hasta dónde llegan sus mentiras. La verdadera batalla apenas inicia. El eco de las palabras del periodista aún resonaba en la mente de Miguel mientras él y Carlos corrían por las calles, las luces de la ciudad parpadeando a su alrededor como recuerdos perdidos. La adrenalina corría por sus venas, y cada paso que daban parecía acercarlos a una verdad que anhelaban conocer, pero que también temían. Las sombras de la noche parecían alargarse tras ellos, como un recordatorio de que no estaban a salvo, y de que aquello que habían evadido tanto tiempo los seguía de cerca. Carlos interrumpió el silencio. ¿A dónde vamos? Miguel se detuvo, agotado, y apoyó las manos sobre las rodillas. Debemos encontrarnos con Clara. Ella siempre ha sabido más de lo que aparenta. Tal vez tenga una pista sobre lo que está tramando ese periodista. La idea de volver a ver a Clara le provocaba un torbellino de emociones. La relación que habían tenido una vez había crecido ausente de sombras, llena de risas y amor. Pero los ecos del pasado, especialmente el suyo,
eran desconocidos para Carlos, y eso lo preocupaba. ¿Cómo te sientes al respecto, Miguel? ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres hacer? Preguntó Carlos, tratando de leerlo. Lo sé, pero no tenemos otra opción. El periodista no se detendrá y, aunque duela, Clara puede ser nuestra única salida. A medida que avanzaban, la situación se tornaba más crítica. La ciudad, siempre vibrante y llena de vida, ahora parecía una selva oscura, donde cada esquina podía ocultar un peligro inminente. Miguel mantuvo la mirada fija en el suelo, evitando la tentación de mirar atrás. Sabía que la verdad estaba allí, esperando ser desenterrada, y cada vez que sentía que su alma daba un paso hacia adelante, algo lo arrastraba hacia el abismo. Finalmente llegaron a un pequeño café, escondido entre edificios que parecían susurrar secretos. La luz cálida del interior les recibió como un abrazo, un refugio temporario en un mundo lleno de agitación. Miguel cruzó la puerta y su mirada buscó a Clara entre la clientela. La vio, sentada en una mesa en la esquina, con la mirada fija en un cuaderno. Clara siempre había sido intensa, con una chispa en los ojos que iluminaba cualquier habitación. Pero hoy, el brillo estaba opacado por una preocupación que no podía esconder. Cuando finalmente la vio, Miguel sintió que el peso del mundo caía sobre él. Clara levantó la vista y su expresión cambió de sorpresa a recelo. «Miguel. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Necesitamos hablar», respondió, la urgencia en su tono haciéndola olvidar cualquier resquicio de su pasado juntos. Miguel se sentó frente a ella, y sin más preámbulo, comenzó a narrarle la situación. Mientras hablaba, podía ver cómo su rostro cambiaba, como cada palabra que salía de sus labios abría viejas heridas y desenterraba dolorosos recuerdos. Clara siempre había sido la voz de la razón entre ellos, su faro en medio de la tempestad. «Ese periodista no solo tiene fotos», interrumpió ella, su voz baja pero tensa. «Lo sabía lo que imperaba en tu historia. No es un simple reportero. Alguien poderoso lo está orquestando». Miguel sintió que el aire se le escapaba de nuevo. «¿Qué significa eso? ¿Qué más sabe él?» «Algo que quizás ni tú mismo has querido enfrentar», dijo Clara, sus ojos fijos en los de Miguel. «Tus secretos. Y si juega con ellos, podría no solo arruinar tu vida, sino la de todos los que tú amas». El bombardeo de información lo dejó impávido. Esa verdad no era solo un eco distante, era una mordida en su conciencia, un recordatorio de la sombra que siempre había estado acechando. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Carlos, interrumpiendo el silencio entre ellos. Clara se quedó en silencio, pensativa. «Necesitamos descubrir qué más sabe, pero hay algo más que debes saber, Miguel». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que en ese momento, separados por un hilo de verdad, los viejos fantasmas podrían desatarse y hacer caer todo lo que habían construido. «¿Qué es?», forzó a preguntar, el corazón latiendo ferozmente en su pecho, con una mezcla de miedo y anticipación. «Solo hay una manera de hacerlo. Debes enfrentarte a tu pasado. Hay más en tu historia de lo que crees, y es momento de revelarlo». Miguel tragó saliva, sintiendo que el abismo se abriría ante él. Pero se dio cuenta de que ese era el único camino hacia la libertad que tanto anhelaba. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y comprendió que su historia empezaba a entrelazarse con la de otros, y que el desenlace podía ser más grande de lo que había imaginado. Lo que no sabía era que había otros que estaban observando desde las sombras, listos para llevar su verdad de vuelta a la superficie de la manera más devastadora posible. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Miguel tendría que decidir si estaba listo para lo que eso significaba. Sin más tiempo que perder, miró a Clara y Carlos con determinación. «Hagámoslo. Cualquier cosa que venga, lo enfrentaremos juntos». Y así, con la esperanza de desenredar su historia, se aventuraron en un camino que los llevaría a la revelación de secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Pero, incluso en su viaje hacia el conocimiento, la pregunta angustiosa perduraba: ¿estarían preparados para lo que encontrarían? Clara tomó un profundo respiro, como si las palabras que iba a pronunciar pesaran más que una piedra. «Miguel, hay algo que no he contado. Algo que descubrí mientras investigaba sobre el periodista». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Miguel sentía que un telón se levantaba, mostrando una escena que no estaba preparado para ver. «¿Qué es?», preguntó, la voz entrecortada. «Su nombre es Alberto Rivas. No es solo un periodista.
Él tiene conexiones con personas que han estado vigilando tus pasos. Carlos frunció el ceño, intercambiando miradas con Miguel. ¿Por qué estaría interesado en él? ¿Qué le has hecho para que te siga? Clara movió la cabeza con tristeza. Es más complicado de lo que parece. Alberto no solo lleva tus secretos, también se conecta con algo más grande. Sabía que tenías una vida diferente antes de que. Se detuvo, su mirada se perdió en un rincón oscuro del café. ¿Antes de qué, Clara? Miguel la instó, la urgencia en su voz resaltando el miedo que sentía. Antes de que decidieras ser alguien más. Antes de que te alejaras de todo eso. Él está tras la pista de los que han intentado cambiar y olvidarse de su pasado, dijo ella con un tono casi suplicante. Miguel sintió que su corazón se encogía. Entonces, ¿quieres ponerme? ¿Para qué? ¿Para demostrar que somos más que lo que éramos? Clara le miró fijamente, con una expresión que decía que había preferido no saber. Es exactamente eso. Si tus secretos salen a la luz, no solo serás tú. Habrá más involucrados. Más vidas destruidas. Carlos dudó antes de hablar. ¿Qué planea hacer? ¿Publicar un artículo? Eso dependerá de cómo lo muevan sus jefes, respondió Clara con un susurro. A veces hay historias que son más poderosas que un simple artículo. Si el objetivo es destruirte, lo hará sin piedad. La revelación golpeó a Miguel como un puño, y la habitación comenzó a girar. Las luces del café se mezclaban entre sí, convirtiéndose en manchas desenfocadas. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Carlos, enfatizando la urgencia. Clara se inclinó hacia adelante, tomando un sorbo de su café frío. Primero, necesitamos saber qué más sabe Rivas. La única forma de hacer eso es acercarnos a él. ¿Acercarnos a un hombre que quiere hacerme daño?, protestó Miguel, su voz mezclándose con el remolino de pensamientos. Todo depende de cómo lo enfoques. Si descubres su plan, puedes golpear antes que él, contestó Clara, su mirada era decidida. Pero necesitarás disfrazarte. Él no va a confiar en ti de ninguna manera. Miguel sintió que la adrenalina empezaba a correr en su interior de nuevo. De acuerdo. Pero, ¿dónde lo encontramos? Estará en la presentación de un nuevo artículo esta noche. Jenny, una de mis amigas, me lo comentó. Ella trabaja en la misma redacción, explicó Clara, su tono era más suave, como si conectara la información con su propio miedo. Carlos miró a Miguel con determinación. Entonces necesitamos hacer esto. Somos más fuertes juntos. Pero también tenemos que estar preparados para lo que enfrentaremos. Lo que sea, dijo Miguel, sacudiendo la cabeza. No voy a dejar que él me destroce. No a mí, ni a los que amo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, marcando el final de un día sombrío, Miguel sintió como los viejos recuerdos empezaban a mezclarse con esperanzas renovadas. El plan los llevaría a un enfrentamiento. Pero en su corazón había una incertidumbre latente, ¿y si Rivas ya sabía más de lo que imaginaban? La idea de un encuentro inminente le produjo un escalofrío, pero también un fuego en su interior. Era tiempo de actuar. No importaba cuánto habían intentado ocultar su historia, iba a ser desenterrada, y esta vez, no solo por él, sino por todos. Vamos, dijo Miguel, levantándose. No habrá vuelta atrás. Cuando salieron del café, la ciudad parecía respirar a su alrededor, las luces titilando en la penumbra de la tarde. Miguel sentía que su pasado lo empujaba y lo oprimía al mismo tiempo. Sin embargo, un nuevo desafío yacía frente a ellos, pero en las sombras, ojos vigilaban, esperando el momento perfecto para desatar el caos. Ya no eran solo ellos contra el periodista. Había fuerzas más grandes en juego, y la verdad se preparaba para salir de las sombras pero a un alto costo. ¿Estaban realmente listos para afrontar lo que vendría? La noche había caído como un manto oscuro sobre la Ciudad de México, y Miguel sintió como el aire denso cargaba de tensión cada rincón de la calle. Junto a Carlos y Clara, caminó hacia la presentación del artículo, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba a un destino incierto. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de ansiedad y determinación lo empujaba a avanzar. No podía dejar que la verdad se convirtiera en su perdición. Al llegar al local, las luces brillantes y la música vibrante los envolvieron, creando un ambiente de celebración que contrastaba con la tormenta en su interior. Miguel sintió un leve nudo en el estómago al ver rostros familiares entre la multitud. Sabía que todos estaban ahí por curiosidad,
por susurros en las redes sociales a raíz de su historia y de los rumores que habían cobrado fuerza. Debemos separarnos, dijo Clara, su voz firme. Así será más fácil acercarnos a Alberto sin levantar sospechas. Ambos asintieron, y como si el tiempo se detuviera, Miguel se adentró en la multitud, el aliento entrecortado y su mente enfocada, su mirada se deslizó por el lugar hasta que, de repente, lo vio. Alberto Rivas, con su elegante traje y su sonrisa arrogante, estaba de pie hablando con un grupo de periodistas. Miguel sintió que la rabia le brotaba del pecho, pero apretó los dientes y recordó su propósito: hoy no se permitiría perder. Se acercó de manera furtiva, invisibilizándose en el bullicio. Hemos descubierto que sabes más de mí de lo que pareces. Quiero hablar contigo, dijo Miguel cuando finalmente tuvo la oportunidad. Rivas giró y su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en desdén. Así que eres el chico de los antojitos. ¿Qué más quieres que te cuente que no haya hecho ya en las redes? Su tono era burlón. No vengo a jugar. Lemanesa, no eres solo un periodista. Eres un manipulador que quiere arruinar vidas. Las palabras salieron de su boca como un grito, llenas de coraje. Alberto frunció el ceño, sus ojos entrecerrados. ¿Tienes algo que proteger, Miguel? La verdad siempre encuentra la manera de salir. Un momento de silencio pesado los envolvió. Miguel respiró profundo, recordando las caras de su madre y sus amigos, las personas que siempre habían creído en él. Sí, tengo mucho que proteger, y voy a dar la cara por ello. Rivas sonrió, pero en su mirada había una chispa de desafío. Lo siento, pero tengo el scoop que hará estallar tu burbuja. No hay forma de que puedas detenerme. Pronto, el mundo conocerá tu verdadero pasado. Pero en ese instante, algo dentro de Miguel cambió. En vez de rendirse al terror, sintió una oleada de fuerza. Quizás crees tenerlo todo bajo control, pero te equivocas. Mi historia no solo es mía, es de todos los que han luchado para cambiar su vida. Hoy voy a contar mi verdad antes que tú lo hagas. Las palabras resonaron, cargadas de dignidad. Alberto se echó a reír, pero su risa sonó desestabilizada. ¿Qué puedes ofrecer que me detenga? Un video en directo. Contaré mi historia desde el principio. Sin ganchos, sin secretos. Solo la pura verdad. Al pronunciar esas palabras, Miguel expresó su decisión de desnudarse emocionalmente frente al mundo, dispuesto a arriesgarlo todo. Nadie iba a contar su historia por él, y podía sentir cómo la gente se aglomeraba a su alrededor, atenta a cada palabra. Rivas se puso firme. Eso solo te hará más daño. Si lo quieres, tendrás que hacerlo en el escenario principal. Sin pensarlo, Miguel accedió. La presión aumentaba, pero su determinación había crecido. Subieron al escenario juntos y el micrófono fue clausurado por la multitud enardecida. Sintió el calor de las miradas fijas en él. Hola, soy Miguel, comenzó, su voz resonando en la sala, tiñendo el aire de una vulnerabilidad que jamás había mostrado. Vengo de un puesto de antojitos, pero no vengo solo a hablar de comida. Vengo a hablar de mis luchas, de mi vida, de mis miedos. No estoy aquí para esconderme detrás de un escudo de fama. Estoy aquí para ser auténtico. Mientras hablaba, una transformación prendió en el aire. El eco de su sinceridad corría como fuego. Los murmullos de la multitud comenzaron a cambiar. La esencia de su historia se esculpió en el aire como un canto de libertad. Soy un sobreviviente. He pasado por dificultades, pero son esas experiencias las que me han hecho quien soy hoy. Su tono resonó. Clara y Carlos observaban, envueltos en una mezcla de asombro y orgullo. Las palabras brotaron como un torrente sincero, liberándola de su pecho como si la sintiera por primera vez. Alberto Rivas dio un paso hacia adelante, pero el murmullo en la multitud se tornó en gritos de apoyo. Esto es increíble. Miguel, eres un héroe, resonó desde un rincón inesperado, familiar. La multitud crecía en apoyo, mientras Rivas empezó a sentirse acorralado. Miguel, sintiendo su poder crecer, decidió que era el momento de cerrar su discurso con una estocada conmovedora. Si tengo un mensaje, es este: no dejen que el pasado los defina. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformarse y crear su propia historia. No soy solo un chico de la calle, soy Miguel, un chef que comparte su voz. La ovación fue ensordecedora. La multitud se erguía a su favor, rompiendo las cadenas de la manipulación y la vergüenza. Rivas,
sintiéndose impotente, se deslizó fuera de la escena mientras el relámpago de aplausos llenaba el aire. Miguel sintió una mezcla de alivio, alegría y una nueva esperanza. Durante años, había luchado por demostrar su valía y ahora, finalmente, no necesitaba demostrar nada más. En el fondo de su corazón, sabía que su triunfo no era solo personal, era también un triunfo para todos los que habían tenido que enfrentar su propia verdad. Mientras las luces del club se apagaban, y el eco de la multitud resonaba en su corazón, Miguel giró para mirar a sus dos aliados. Gracias, susurró con gratitud sincera, sabiendo que habían estado a su lado para enfrentar la tormenta. El futuro era un nuevo lienzo y, aunque aún había más desafíos por delante, primero había triunfo en su corazón. La noche terminó con Miguel rodeado de amigos, abrazando su pasado y su futuro, llenos de posibilidades. Un nuevo capítulo había comenzado, y él estaba listo para escribirlo. ¿Estás aquí? Un momento decisivo ha llegado. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dar un like ahora para ayudar al algoritmo a que más personas conozcan estas transformaciones tan poderosas. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de valentía y superación. El tiempo para actuar es ahora.